Estamos celebrando el Día de Acción de Gracias en casa de mi padre. Y tú estarás sola como siempre, me dijo mi cuñado en la puerta. Solo sonreí y compré un boleto de avión. Pero cuando publiqué una foto de Acción de Gracias, mi teléfono no paró de sonar. ¿Quién era la mujer sentada a mi lado? ¿Y por qué destruyó su fachada perfecta? Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. La casa se veía mejor que cuando yo vivía allí. Ese pensamiento cruzó mi mente mientras entraba al camino de entrada, con una tarta de nuez comprada en la tienda equilibrándose en el asiento del copiloto. Noviembre había vuelto frío y gris a Nashville, ese tipo de tarde que te invita a quedarte adentro, con la familia, planeando las fiestas y riendo sin motivo. Faltaba una semana para el Día de Acción de Gracias, y yo aún intentaba entender en qué lugar encajaba dentro de la vida de mi hija. No toqué la puerta. 30 años había pagado la hipoteca de esa casa. Entré por esa puerta después de días largos vendiendo propiedades, reparando tuberías rotas a las 2 de la mañana. La llave aún funcionaba, aunque a veces me preguntaba si Logan habría pensado en cambiar la cerradura. Estaban en la sala cuando entré. El nuevo piso de madera reflejaba la luz del enorme televisor montado en la pared. Debía tener al menos 80 pulgadas. Aaron estaba sentada en un sofá de cuero que no reconocí, color crema, de aspecto caro. Logan estaba a su lado, con los pulgares moviéndose sobre la pantalla del teléfono como si realizara una cirugía. «Hola, papá», dijo Aaron con una sonrisa rápida, ensayada. «No sabíamos que ibas a venir». Levanté la tarta. Pensé que podríamos hablar sobre el Día de Acción de Gracias. ¿Qué llevo? ¿A qué hora les conviene? Los ojos de Logan nunca se apartaron del teléfono. Aaron lo miró, esperó. El silencio se estiró como caramelo, pegajoso e incómodo. Noté la encimera de mármol visible a través de la puerta de la cocina. Mármol. Las encimeras eran de laminado cuando me mudé hace 3 años. En realidad, dijo Logan, aún mirando la pantalla, este año celebraremos el Día de Acción de Gracias en casa de mi padre, en Atlanta. Está envejeciendo, ya sabes cómo es. Dejé la tarta sobre la nueva mesa de centro de vidrio. ¿La casa de tu padre? No sabía que vivía en Atlanta. Sí, se mudó hace unos años, respondió por fin, levantando la vista con una expresión entre aburrida e irritada. Es una casa grande, con mucho espacio. Estará bien. Papá, solo pensamos que... empezó Aaron. Él estará bien, cariño, la interrumpió Logan con la confianza casual de alguien que nunca ha dudado de su derecho a decidir por los demás. Está acostumbrado, ¿verdad, Lemule? ¿La forma en que pronunció mi nombre? No, señor Boyd, ni siquiera una pausa de respeto. Solo Lemule, como si fuera su amigo de póker o alguien que conoció en la universidad. Sentí mi mano cerrarse en un puño dentro del bolsillo de la chaqueta, los nudillos presionando contra la tela. Estarás bien solo, ¿verdad? Añadió Logan. Como siempre. Como siempre. Las palabras sonaron suaves, pero cortaron hondo. Miré a Aaron, mi hija. La niña que había criado solo, después de que su madre se marchó cuando tenía 7 años. Ella observaba sus uñas. No levantó la vista. Caminé despacio por la sala, dejando que mis dedos rozaran el respaldo de aquel sofá de cuero crema. $12,000, tal vez más. El piso de madera se extendía por toda la casa. Roble blanco, instalado profesionalmente. Entré a la cocina y toqué la encimera de mármol, fría y lisa bajo mi palma. Había recibos esparcidos junto a la cafetera. Podía verlos con claridad. Fleming Stackhouse, $600. Nordstrom, $400. The Container Store, un par de cientos más. El fondo fiduciario que yo había creado les enviaba $2,800 cada mes para mantenimiento y pago de impuestos de la propiedad. Hice los cálculos automáticamente. 40 años en bienes raíces me habían entrenado para eso, los números me salían tan naturales como respirar.
Solo esa renovación había costado 40, tal vez $50,000. Los muebles, el televisor, todo sumaba mucho más de lo que el fondo podía cubrir en años. La casa se ve diferente, dije, manteniendo la voz firme. ¿Nuevos pisos? Sí, hacía falta una renovación, contestó Logan, entrando a la cocina con la confianza de quien se siente dueño del lugar. No podíamos dejar que se viniera abajo, ¿verdad? Aaron merece cosas bonitas. Me giré para mirarlo. Ahora era más alto que yo. Había encogido 1 o 2 pulgadas con los años, y él lo sabía. Lo usaba a su favor. Se paró un poco demasiado cerca, obligándome a levantar la cabeza para mantener el contacto visual. ¿Dónde están las fotos familiares? Pregunté, señalando la repisa sobre la chimenea en la sala contigua. Ahora colgaba allí un arte abstracto genérico, todo en negros y grises, de esos cuadros que parecen caros pero no dicen nada. Esas cosas viejas, respondió Logan encogiéndose de hombros. Modernizamos. Líneas limpias, estética contemporánea. Entre esas fotos estaban las de la madre de Aaron, cuando aún estaba con nosotros. Aaron en su graduación de secundaria. Aaron y yo en su ceremonia universitaria. 30 años de historia reemplazados por líneas limpias. Recorrí la sala, el comedor, incluso miré por el pasillo hacia las habitaciones. Todo había cambiado. Las paredes ahora eran grises, o greige, como lo llamarían en las revistas de diseño. Luces empotradas. Estantes modernos donde antes estaba mi vieja librería. Papá, este año es complicado, dijo por fin Aaron cuando regresé a la sala. Aún no me miraba directamente. El padre de Logan realmente quiere vernos, y con el costo de los vuelos. Lo entendía. Lo entendía perfectamente. Tomé la tarta de la mesa, les sonreí a ambos. La sonrisa me pareció extraña, como una máscara que no encajaba bien. Disfruten Atlanta, dije. Denle mis saludos a tu padre, Logan. Así será, respondió, ya concentrado otra vez en su teléfono. Nos vemos en Navidad, tal vez. Tal vez. Dejé que esa palabra quedara flotando en el aire mientras caminaba hacia la puerta. Ninguno de los dos se levantó. Ninguno me acompañó a salir. Escuché la risa de Logan mientras cerraba la puerta. Lo oí decirle algo a Aaron, seguido de su risa suave como respuesta. El aire de noviembre me mordió la cara mientras caminaba hacia el coche. Me senté al volante un buen rato sin encender el motor. A través de la ventana del salón podía verlos con claridad, Logan recostado en ese sofá caro. Aaron acurrucada junto a él. La luz dentro era cálida, dorada, acogedora. Todo lo que había construido, todo lo que había pagado. Y yo estaba afuera, en el frío, mirando como un extraño. Giré la llave. El motor rugió. Al alejarme del bordillo, miré una última vez por el retrovisor. La casa se veía hermosa, iluminada contra el gris de la tarde. Ya no parecía mía. Pero legalmente, técnicamente, según todos los documentos archivados en el condado, aún lo era. Ese pensamiento me acompañó mientras conducía de regreso a mi apartamento. Mi apartamento se sentía más pequeño cada vez que regresaba. 2 dormitorios, un baño, una cocina apenas lo bastante grande para girar sobre sí mismo. Los muebles eran prácticos, nada como las piezas de diseñador que llenaban mi antigua casa. Llevaba 3 años viviendo allí, y aún se sentía temporal. Como si estuviera esperando el permiso de alguien para poder vivir de verdad en algún lugar. Dejé las llaves sobre la encimera de la cocina y me senté en la pequeña mesa. La tarta estaba frente a mí, aún dentro de su recipiente de plástico. Abrí el portátil y saqué la carpeta que guardaba en el armario del pasillo. Documentos financieros, extractos bancarios, registros de propiedad, papeles que había evitado mirar con demasiada atención. Los informes del fondo fiduciario contaban su historia en filas ordenadas de números. $2,800 transferidos automáticamente el primero de cada mes. 3 años. Hice el cálculo rápido,
más de $100.000. Y eso sin contar los impuestos de la propiedad que pagaba directamente, ni el seguro del hogar, ni el valor de permitirles vivir sin pagar renta en una casa que valía $485.000. Probablemente más ahora, con todas esas renovaciones. Abrí los registros de propiedad en el portátil, entré al sitio web del tasador del condado, escribí la dirección y esperé a que cargara la página. Propietario registrado, Lemuel James Boyd. Me quedé mirando esa línea. Lo había olvidado. ¿Cómo había podido olvidar algo tan fundamental? Cuando me mudé, o más bien, cuando me empujaron a hacerlo. Cuando Logan dejó claro que no había espacio para los dos bajo el mismo techo. Había creado el fondo fiduciario, había arreglado para que ellos vivieran allí, había hablado con mi abogado sobre la planificación del patrimonio. Pero nunca transferí la escritura. La casa seguía siendo legalmente mía. 3 años, dije en voz alta, en medio del apartamento vacío. Más de $100.000, y soy yo quien estará solo en acción de gracias. Empujé los estados de cuenta a un lado y comencé a revisar archivos antiguos. Cosas que no había mirado en décadas. Tarjetas de presentación sujetas con una banda elástica desde los años 90. Contratos de compraventa que habían cimentado mi reputación. Fotos de conferencias inmobiliarias donde yo era el único rostro negro en un mar de desarrolladores blancos, cuando eso todavía sorprendía a la gente. De entre 2 carpetas manila se deslizó una tarjeta de presentación descolorida. La recogí, entrecerrando los ojos para leer las letras desgastadas. Shannon Morales, consultora en gestión de propiedades. Debajo, un número telefónico con un prefijo que ya no reconocía. Shannon, sonreí, a pesar de todo. Habíamos trabajado juntos en quizá una docena de proyectos a mediados de los años 90, cuando yo estaba construyendo mi empresa. Ella era brillante, divertida, y entendía el concepto de apalancamiento mejor que muchos hombres el doble de su edad. Se había mudado a California por una gran oportunidad y habíamos perdido contacto, como suele pasar. Morales. El apellido no me dijo nada. Era bastante común. Mi mente seguía en Logan, en los ojos esquivos de Aaron, en la idea de pasar el día de acción de gracias solo en ese pequeño apartamento. Abrí el portátil otra vez y busqué su nombre, Shannon Morales, San Diego. Encontré su empresa enseguida. Le había ido bien. Muy bien. Gestión de propiedades comerciales, desarrollos residenciales, una foto profesional donde se veía que había envejecido con la elegancia que todos desearíamos. Mi dedo flotó sobre el teléfono. Era ridículo. Llamar a alguien con quien no hablaba hacía 30 años solo porque me sentía solo, porque estaba cansado de ser invisible. Marqué antes de poder detenerme. 3 tonos, 4, quizá había cambiado de número. Y entonces... ¿Hola? Su voz era más madura, pero inconfundible. Seguía teniendo esa calidez, ese toque de humor, incluso en un saludo tan simple. Shannon, soy Lemuel Boyd. No sé si me recuerdas. ¿Lemuel Boyd? No lo puedo creer. ¿Cuántos años han pasado? Demasiados. Me recosté en la silla, sintiendo algo aflojarse en mi pecho. Encontré tu tarjeta entre unos archivos viejos y pensé en probar suerte. Pues funcionó. Y debo decir que es la mejor sorpresa que he tenido en todo el mes. Escuché un leve ruido, como si cerrara una puerta. A ver, cuéntame, dijo. 30 años, 30 segundos. Adelante. Hablamos durante 1 hora. Se había casado 2 veces, divorciado 2 veces, y había construido una empresa exitosa administrando propiedades comerciales en todo el sur de California. Le conté sobre mi trabajo, sobre Aaron, editando con cuidado las partes que dolían demasiado para compartir con alguien que me recordaba en mis años más fuertes. ¿Y qué harás en acción de gracias?, preguntó. ¿Grandes planes familiares? Solté una risa que sonó amarga incluso para mis propios oídos. En realidad, estoy libre. Mi familia tiene otros planes. Silencio de su parte. El tipo de silencio que reconoce el dolor escondido tras palabras casuales. Ven a San Diego,
dijo finalmente. ¿En serio? Yo también estaré sola. Podemos quejarnos juntos de los hijos ingratos. ¿Sola tú también? Mi hijo no me habla, respondió, con la voz más baja. Historia larga. En gran parte culpa mía, por perder demasiados partidos de béisbol mientras construía mi negocio. Ahora tiene su propia vida, y aparentemente yo ya no formo parte de ella. Pensé en Aaron riendo en ese sofá de cuero crema. En el tono despectivo de Logan. En la idea de calentar una cena congelada en mi minúscula cocina. ¿Sabes qué? Dije. Creo que aceptaré. ¿De verdad? No me digas eso y luego no aparezcas. Estoy reservando el vuelo ahora mismo. Abrí una nueva pestaña en el navegador y busqué vuelos. Podrías arrepentirte de esta invitación, bromeé. Lo dudo. Rió, y su risa era genuina, libre de la cortesía tensa que había marcado todas mis conversaciones con Aaron el último año. Me alegrará verte, Lemule. De verdad. Seguimos hablando otros 20 minutos mientras buscaba vuelos. Encontré uno que salía la mañana de Acción de Gracias y llegaba a San Diego a primera hora de la tarde. No era barato, pero tenía el dinero. Había estado ahorrando para el fondo universitario de un nieto que ya había dejado de esperar. Te recogeré en el aeropuerto, dijo Shannon. Envíame los detalles del vuelo por mensaje. Cuando colgamos, me quedé mirando el correo de confirmación que brillaba en la pantalla del portátil. Vuelo 2847 de Nashville a San Diego, saliendo el jueves 28 de noviembre a las 6:15 de la mañana. Tendría que salir hacia el aeropuerto alrededor de las 4, pero estaba bien. No iba a dormir mucho de todos modos. Cerré el portátil y miré alrededor de mi apartamento. Las paredes color beige, la alfombra barata, los muebles de tiendas de descuento. Nada allí era permanente. Durante 3 años había estado esperando. Esperando que Aaron me invitara más seguido. Esperando que Logan me mostrara un mínimo de respeto. Esperando sentir que le importaba a alguien. Por primera vez en mucho tiempo, había tomado una decisión solo para mí. No por obligación familiar. No por evitar conflictos. Solo porque quería ver a una vieja amiga. Porque estaba cansado de estar solo. Porque la alternativa era pasar otra festividad fingiendo que no me dolía ser olvidado. No sabía que esa elección tan simple, visitar a Shannon Morales en Acción de Gracias, cambiaría mi vida por completo. No sabía que su hijo y mi yerno eran la misma persona. No sabía que las respuestas que había estado buscando me esperaban en San Diego. Solo sabía que estaba cansado de ser invisible. El sol de California se sentía distinto al gris de las mañanas de noviembre en Tennessee. Me quedé de pie frente al Aeropuerto Internacional de San Diego con mi maleta de mano, entrecerrando los ojos ante una luz tan brillante que parecía artificial después de tantas semanas de cielos nublados. El aire olía a sal marina y a algo que no supe nombrar. Quizá era posibilidad. O simplemente, algo nuevo. El Lexus plateado de Shannon se detuvo frente a la acera exactamente al mediodía. La reconocí a través del parabrisas, aunque había cambiado más de lo que esperaba. La mujer que bajó del coche llevaba la confianza como un perfume caro, discreto, pero imposible de ignorar. Su cabello era más corto, con un estilo elegante que requería mantenimiento. Sonrió, y por un instante vi a la consultora aguda con la que había trabajado hacía 30 años. «No has cambiado nada», dijo, mintiendo con cortesía mientras me daba un rápido abrazo. «Tú tampoco», mentí de vuelta. Su condominio estaba en el piso 15 y daba al Pacífico. Ventanas de piso a techo, líneas limpias, arte moderno en las paredes, del tipo que probablemente costaba más que mi coche. Le había ido bien. Muy bien. Espero que tengas hambre, dijo, conduciéndome hacia una cocina más grande que todo mi apartamento. Compré una pechuga de pavó pequeña. Nada extravagante, lo básico. Pensé que podíamos mantenerlo simple. Caímos en un ritmo fácil mientras preparábamos la cena juntos. Ella se encargó del pavó, yo, del puré de papas y las judías verdes.
La conversación fluyó como si el tiempo no hubiera pasado. Historias del sector inmobiliario, el colapso del 2008, clientes que se habían convertido en amigos y amigos que se habían vuelto advertencias. Shannon reía más de lo que recordaba. O quizá había olvidado cómo sonaba una risa genuina. «Nunca me dijiste», comentó mientras sacaba los platos de un armario. «¿Tienes hijos?» «Una hija, Aaron. Tiene 36 años. Está casada». «¡Qué maravilla!», respondió, colocando los cubiertos sobre la mesa con precisión de costumbre. «¿Son cercanos?». La pregunta golpeó con más fuerza de la que ella pretendía. «Solíamos serlo», respondí. Captó algo en mi tono y no insistió. Llevamos la comida a la mesa y nos sentamos uno frente al otro, con el Pacífico extendiéndose azul e infinito tras los ventanales. El pavó estaba perfecto. Todo estaba perfecto. Y, sin embargo, sentía el peso de las últimas semanas aplastándome, el rechazo, las renovaciones costosas, la mirada evasiva de mi hija. «¿Puedo preguntarte qué pasó?». Me atreví. «Con tu hijo, digo. Mencionaste que no te habla». El tenedor de Shannon se detuvo a mitad de camino hacia su boca. Lo dejó con cuidado sobre el plato y respiró hondo. «El divorcio es devastador para los hijos, incluso cuando ya son adultos», dijo con voz tranquila, medida. «Mi exmarido era controlador. Me obligó a elegir entre mi carrera y mi familia. Y cuando elegí el negocio, cuando me elegí a mí misma, mi hijo Logan se puso de parte de su padre». Mi tenedor raspó contra el plato. «Logan». El nombre flotó en el aire como humo. Me obligué a seguir masticando, a tragar, a tomar mi vaso de agua con una mano que se mantenía firme solo por costumbre. «¿Qué edad tiene ahora?», pregunté, fingiendo naturalidad. 38. «Agente inmobiliario, la última vez que supe de él», respondió mientras empujaba la comida por el plato. «Me dijo que destruía nuestra familia. La última vez que lo vi fue hace unos 15 años. Me dijo que ojalá nunca hubiera sido su madre». El vaso de agua se volvió resbaladizo entre mis dedos. 38 años. Agente inmobiliario. Logan. Morales era un apellido común. Nashville tenía casi 700.000 personas. Tenía que haber más de un Logan Morales dedicado a bienes raíces. ¿Está en Nashville?, pregunté demasiado rápido. Sí. Se mudó allí por trabajo, respondió Shannon, con la mirada perdida en un recuerdo al que yo no podía acceder. Intenté visitarlo una vez, después de que llevaba unos años allí. Se negó a verme. Me dijo que estaba muerta para él, que así debía seguir. Una lágrima se deslizó por su mejilla. La apartó con impaciencia. Con el tiempo dejé de intentarlo. ¿De qué sirve forzarte en la vida de alguien que no te quiere allí? Conocía bien esa sensación. Lo lamento, susurré. Terminamos la cena casi en silencio. El calor inicial se había esfumado, reemplazado por los fantasmas de hijos ausentes. Shannon retiró los platos y desestimó mis intentos de ayudar. Regresó con café y un viejo álbum de fotos, su cubierta de cuero agrietada por el tiempo. «No suelo hacer esto», dijo, sentándose a mi lado en el sofá, «pero ya que estamos siendo honestos sobre nuestros fracasos como padres». Abrió el álbum y empezó a pasar las páginas. Una Shannon mucho más joven con un niño pequeño. Fiestas de cumpleaños, mañanas de Navidad, partidos de béisbol que quizás se perdió más de lo que quisiera admitir. Luego llegó a una página cerca del final. Esta fue tomada hace unos 10 años, en Nashville. Acababa de obtener su licencia de bienes raíces. La fotografía mostraba a un hombre de unos 20 y tantos años de pie frente a un edificio de ladrillo, con una sonrisa profesional que no alcanzaba sus ojos. La línea de su mandíbula, esa inclinación particular de la cabeza, una mezcla de arrogancia e inseguridad. La forma en que se apoyaba sobre la pierna izquierda, con la mano derecha en el bolsillo. Logan Morales, mi yerno. El hombre que me había despreciado en mi propia casa hacía apenas una semana. Guapo, ¿verdad?
dijo Shannon con una voz que sonaba lejana, como si viniera desde otro mundo. Nashville, alcancé a decir. Allí vivo yo. Qué pequeño es el mundo, respondió, sin sospechar nada. Trabaja en bienes raíces residenciales allá. Lo busqué en Internet una vez. Tiene su propio perfil en esos portales de agentes inmobiliarios. Se ve que le va bien. Cerró el álbum. Sé que sueno amargada, pero cuando tu hijo te dice que ojalá estuvieras muerta, eso no se olvida. No puedo imaginarlo, dije en voz baja. Pero sí podía. Porque lo estaba viviendo. Shannon confundió mi silencio con empatía. Me apretó la mano. Míranos. 2 personas solas en acción de gracias, llorando por hijos que no nos quieren. ¡Qué patéticos! Estamos aquí, la corregí. Eso ya es algo. Me disculpé diciendo que necesitaba ir al baño. Cerré la puerta con seguro y me aferré al borde del lavabo hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Miré mi reflejo, un hombre de 63 años que acababa de descubrir que su yerno había borrado a su propia madre de la existencia. Le había dicho a todos que estaba muerta. Había construido toda una vida, se había casado con mi hija, había vivido en mi casa, gastado mi dinero. Mientras su madre permanecía sola, 3 estados más al oeste, creyendo que él no quería saber nada de ella. La audacia de eso. La crueldad pura y calculada. Me enjuagué la cara con agua fría, la sequé con una toalla bordada con iniciales y regresé a la sala, intentando aparentar compostura. Necesito un poco de aire, dije. ¿Quieres acompañarme a caminar? Salimos al balcón. El Pacífico se extendía ante nosotros, oscuro e infinito bajo la luz que se apagaba. Shannon me preguntó si quería más café. Su voz llegaba desde algún punto detrás de mí, cálida y preocupada. Saqué el teléfono del bolsillo, miré la pantalla vacía y luego volví la vista al océano. A la distancia imposible entre ese momento y todas las suposiciones en las que había basado mi vida. Mi mente corría, encajando piezas, entendiendo el mecanismo del engaño de Logan. Cada conexión caía en su sitio, una tras otra. Dentro, Shannon se movía por la cocina, tarareando algo que no logré identificar. Afuera, el océano guardaba su propio silencio, paciente, indiferente. Yo estaba entre ambos mundos, con el teléfono en la mano, sintiendo algo cambiar dentro de mi pecho. No era ira todavía. Era algo más frío, más calculado. El sol se ocultaba sobre el Pacífico, tiñendo el agua de tonos anaranjados y púrpuras que resultaban casi agresivamente hermosos. Había permanecido demasiado tiempo en el balcón. Shannon me llamó desde adentro, preguntando si estaba bien, con ese matiz de preocupación que aparece cuando alguien empieza realmente a inquietarse. Respiré hondo y volví a entrar. Estoy bien, dije. Solo estaba admirando la vista. No tenemos océanos en Tennessee. Parecías lejos por un momento, comentó Shannon, entregándome una taza de café recién hecho. Ha sido un día largo. Bueno, una semana larga, en realidad. Me acomodé en su sofá, el cuero aún cálido por el sol de la tarde. La vista ayuda. Aclara la cabeza. Deberíamos caminar, sugirió. El malecón es hermoso al atardecer. Te vas mañana, deberías ver algo más que mi sala de estar. Condujimos hasta el embarcadero, estacionamos y nos unimos a la multitud de corredores, turistas y personas que no tenían otro lugar al que ir en el Día de Acción de Gracias. El aire había refrescado, pero seguía siendo agradable. Shannon entrelazó su brazo con el mío, con esa familiaridad tranquila de los viejos amigos que se han reencontrado. Fue una buena idea, dijo. Tenerte aquí. No me había dado cuenta de cuánto necesitaba compañía hasta que la tuve. Nos detuvimos en un mirador donde el puerto se abría hacia el océano. Los veleros salpicaban el agua, sus velas blancas atrapando la última luz del día. Shannon se apoyó en la baranda, pareciendo más joven que en todo el día. Deberíamos inmortalizar esto, dije, sacando mi teléfono. Reencuentro inesperado.
¿Cuándo fue la última vez que nos tomamos una foto juntos? 1995, probablemente, Río. En aquella conferencia en Phoenix. Se acercó un poco más. Nos vemos tan jóvenes en esas fotos, tan serios con todo. Cuadré el encuadre con cuidado, ambos rostros bien visibles, el puerto reconocible de fondo, la sonrisa genuina de Shannon, mi brazo sobre sus hombros. Tomé 3 fotos, las revisé. Perfectas. Envíamelas, dijo. Casi nunca publico nada, pero tal vez debería empezar. Haré algo mejor. Mientras caminábamos de regreso al coche, abrí Facebook en mi teléfono. Rara vez publicaba algo. Mi cuenta era casi un vestigio digital de una época en la que las redes sociales parecían importantes. Pero Aaron me seguía. Y también Logan. Seleccioné la mejor foto y escribí con cuidado: reencuentro inesperado con una vieja amiga. El Día de Acción de Gracias trata sobre estar agradecido por las personas genuinas que tienes en tu vida. Mi pulgar se detuvo un instante sobre el botón de publicar. Luego lo presioné. «Qué bonito», comentó Shannon al ver mi pantalla. «Estás más sentimental de lo que recordaba». «La edad hace eso», respondí con una sonrisa, guardando el teléfono en el bolsillo y abriéndole la puerta del coche. «Te hace valorar lo que tienes». De vuelta en su condominio, Shannon preparó más café mientras yo me sentaba en el sofá. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa de centro. La pantalla se iluminó una vez, 2 veces, luego no paró. Las vibraciones se volvieron un pulso constante sobre el vidrio. «Alguien está ansioso por hablar contigo», dijo Shannon al salir de la cocina con 2 tazas. «La familia, seguro. Mensajes de fiesta, nada que no pueda esperar». El teléfono seguía vibrando, una y otra vez. Podía ver las notificaciones encendiéndose en los bordes de la pantalla, llamadas entrantes, mensajes de texto, los iconos apilándose como una especie de pánico digital. Lo dejé boca abajo. Shannon se sentó a mi lado y notó mi distracción. «¿Todo bien? Puedes contestar si lo necesitas». «Estoy bien». Tomé la taza, dejando que el calor se filtrara en mis manos. «Solo cansado. El vuelo, el cambio de horario, ya no soy tan joven como antes». El teléfono volvió a sonar. En la pantalla apareció el nombre de Aaron. Rechacé la llamada. 30 segundos después, volvió a sonar, Logan esta vez. También rechazada. Los mensajes de texto comenzaron a llegar en cascada. Podía leer los avances en la pantalla. «Papá, ¿quién es esa?» «¿Es la madre de Logan?» «Borra esa publicación ahora mismo». Shannon frunció el ceño ante el zumbido constante. «¿Segura de que todo está bien?» «Completamente segura», dije, sonriendo de verdad esta vez. Seguro alguien vio mi publicación y se puso nostálgico. Ya sabes, las fiestas vuelven a la gente más emocional. Más mensajes llegaron en rápida sucesión. «¿Cómo la conoces?» «Llámame ahora». «Esto no es una broma. Tenemos que hablar». Silencié el teléfono por completo. La pantalla seguía iluminándose con cada nuevo mensaje, pero el sonido cesó. Shannon pareció relajarse un poco, atribuyendo mi inquietud al cansancio del viaje. «Quédate otra noche», sugirió. «Vuela de regreso el sábado. Acabas de llegar y me está gustando la compañía. Te lo agradezco, pero tengo cosas que resolver en casa». Dejé la taza vacía sobre la mesa y me puse de pie. Probablemente debería irme a mi hotel, dejarte descansar. Esto era justo lo que necesitaba, añadí. Prométeme que seguiremos en contacto. En serio esta vez, no dentro de 30 años. Lo prometo, dijo, sonriendo. Y lo decía de corazón. Shannon merecía algo mejor de lo que su hijo le había dado. Merecía algo mejor que ser borrada, declarada muerta, olvidada. Nos abrazamos en la puerta. Ella sostuvo el abrazo un instante más de lo esperado, y en ese momento comprendí cuánto había significado este día para ella, cuán sola había estado.
Conduje hasta mi hotel en el coche de alquiler, hice el registro y subí al cuarto piso. La habitación era genérica. Paredes beige, colcha con flores, un cuadro de un cañón que probablemente no existía. Me senté en el borde de la cama y por fin miré el teléfono. 43 llamadas perdidas. 27 mensajes de texto. Los leí uno por uno, viendo cómo la historia se desarrollaba sola. Primero, confusión, papá, ¿esa es Shannon Morales? Luego, reconocimiento, ¿por qué estás con la madre de Logan? Después, pánico, tienes que borrar esa publicación. Y finalmente, furia, esto no está bien. Los mensajes de Logan eran más directos. ¿Qué estás haciendo? Llámame de inmediato. Esto es un asunto familiar privado. Necesitamos hablar ahora. Dejé el teléfono sobre la mesa de noche y me recosté, con las manos entrelazadas detrás de la cabeza. El techo tenía esos relieves irregulares que todos los techos de hotel parecen compartir, patrones que no significan nada y no llevan a ningún lado. Logan creía que su madre estaba muerta para él. Aaron pensaba que su suegra no existía. Habían construido su vida sobre omisiones cuidadosas y mentiras descaradas, gastando mi dinero en mi casa mientras fingían que yo apenas contaba. Y ahora estaban aterrados. Me permití una pequeña sonrisa. Aún no tenía un plan completo. No sabía cómo terminaría todo. Pero acababa de hacer mi primer movimiento. Mi jugada de apertura en un juego que Logan ni siquiera sabía que estábamos jugando. El teléfono volvió a iluminarse. Otra llamada de Aaron. La dejé sonar hasta que fue al buzón de voz. Luego lo tomé y lo apagué por completo. Mañana volaría de regreso a casa. Mañana enfrentaría lo que viniera. Esa noche, dormiría mejor de lo que había dormido en 3 años. El vuelo de regreso a Nashville aterrizó pasada la medianoche. Desempacé mi maleta en la oscuridad, colgué mis pocas camisas en el armario y dejé el teléfono sobre la encimera de la cocina sin mirarlo. El sueño llegó a ráfagas, interrumpido por el zumbido del refrigerador y pensamientos que no lograba ordenar. La luz gris de diciembre se filtró por las ventanas de mi apartamento a las 7. Preparé café con calma, disfrutando la rutina por su previsibilidad. El teléfono seguía donde lo había dejado, con la pantalla oscura, pero de algún modo parecía emitir una acusación muda. 67 llamadas perdidas. 89 mensajes de texto. Los números brillaban en rojo cuando finalmente lo tomé. Deslicé el dedo, leyendo mientras el café se enfriaba en mi otra mano. El hilo contaba su propia historia. Los primeros mensajes eran de Aaron. Papá, ¿esa es realmente la madre de Logan? Entonces, por favor, llámame. A medianoche, los mensajes se habían vuelto desesperados. No entiendo qué está pasando. Los de Logan eran distintos. Duros, autoritarios. Borra esa foto de inmediato. Esto es un asunto familiar privado. Te estás metiendo en cosas que no comprendes. Su último mensaje había llegado a las 2 de la madrugada. Necesitamos hablar cara a cara. Dejé el teléfono a un lado y bebí mi café. Que esperaran. Ellos me habían hecho esperar 3 años para volver a importar en sus vidas. Podían esperar unas horas por respuestas. Alrededor del mediodía, el teléfono volvió a sonar. El nombre de Aaron apareció en la pantalla. Lo dejé sonar 3 veces mientras decidía si estaba listo para esa conversación. En el cuarto timbrazo, contesté. Papá, su voz estaba destrozada, áspera de tanto llorar. Por favor, dime que no lo sabías. Dime que todo esto es una horrible coincidencia. ¿Por qué habría de saber que tu esposo mintió sobre la muerte de su madre? Respondí con calma. El silencio entre nosotros fue largo. Podía oír su respiración, irregular y temblorosa. ¿Cómo la conoces? Preguntó al fin. ¿A Shannon Morales? Trabajamos juntos hace 30 años, en consultoría inmobiliaria. Perdimos contacto y, simplemente volví a llamarla. Llamé a una colega antigua en acción de gracias, eso es todo.
Mantuve la voz plana, factual. No supe que era la madre de Logan hasta que mencionó a su hijo. Logan, el agente inmobiliario de Nashville. Él me dijo que había muerto, su voz se quebró. En un accidente de coche, cuando tenía 20 años. Lo he visto evitar cada día de la madre desde entonces. Se ponía callado, distante, y pensé que estaba de luto. Interesante, dije. Como los muertos pueden volver a la vida en las redes sociales. Emitió un sonido que no supe si era una risa o un sollozo. ¿En qué más me ha mentido? Susurró. Es lo único en lo que puedo pensar ahora. ¿En qué más? No respondí. La dejé sentarse con esa pregunta. Que le pesara igual que me había pesado a mí su indiferencia. Deberíamos hablar en persona, dije al fin. Los dos. Mañana, a las 6 de la tarde, en mi casa. Él no querrá venir. Entonces no le digas que es una conversación, respondí. Dile que tengo preguntas y que será mejor que las responda antes de que decida qué más compartir con Shannon. Aaron aceptó de inmediato, demasiado desesperada por respuestas para oponerse. Cuando colgamos, me quedé sentado en la mesa de la cocina, imaginando cómo sería el día siguiente. Logan, acorralado, intentaría controlar la situación con agresividad. Aaron lloraría. Ambos exigirían explicaciones que yo no tenía obligación de dar. Fui hasta el archivador y saqué una carpeta etiquetada Shannon Morales, 1995-1999. Viejas fotos de la conferencia de Phoenix donde habíamos trabajado juntos por primera vez. Tarjetas de presentación, contratos con su firma, pruebas de una relación profesional real de hace décadas. No mostraría todas mis cartas, pero Logan debía entender que no podía intimidarme. A la noche siguiente, coloqué la carpeta sobre la mesa de centro y esperé. Llegaron a las 6:03, lo bastante puntuales como para demostrar que habían debatido llegar tarde. La mandíbula de Logan estaba tan apretada que se le marcaba el músculo. Los ojos de Aaron estaban enrojecidos, el maquillaje incapaz de ocultar el llanto. Logan atacó enseguida. ¿Qué juego estás jugando? ¿Cómo la encontraste? Permanecí sentado, con las manos entrelazadas sobre el regazo. No la busqué. Llamé a una vieja colega, eso es todo. ¿Esperas que te crea eso? Se acercó, usando su altura como intimidación. De todas las personas a las que podías llamar, justo llamas a mi madre. Deslicé la carpeta hacia él, sin abrirla, dejándola entre ambos. Conozco a Shannon Morales desde 1995. Trabajamos juntos en varios proyectos importantes. Perdimos contacto cuando se mudó a California. Abrí la carpeta y mostré una foto de la conferencia. Shannon y yo, más jóvenes, junto a otros profesionales del sector inmobiliario. No supe que era tu madre, añadí, hasta que me enseñó tu foto y mencionó que su hijo Logan trabajaba en bienes raíces en Nashville. La agresividad en su postura se debilitó. Tomó la foto, la examinó y tuvo que reconocer su autenticidad. Deberías mantenerte al margen, dijo, pero su voz ya no tenía filo. Lo que hay entre ella y yo no es asunto tuyo. Lo hiciste mi asunto cuando le mentiste a mi hija durante 8 años, respondí, poniéndome de pie, igualando su estatura tanto como mis 63 años me lo permitían. Cuando le dijiste que tu madre estaba muerta. Cuando la dejaste planear su boda sin mencionar que tenía una suegra viva. Mi relación con mi madre es complicada. ¿Complicada? Me reí, con una amargura afilada. La borraste. La declaraste muerta y seguiste adelante. Aaron estaba sentada en el sofá, en silencio, observando la escena como una espectadora incapaz de tomar partido. Logan se volvió hacia ella y suavizó el tono. No lo entiendes. Ella eligió su carrera sobre su familia. Nunca estuvo ahí. Está viva, dijo Aaron en voz baja. Eso es lo que entiendo. Dijiste que estaba muerta, y está viva. El control de Logan comenzaba a resquebrajarse. Lo veía en cómo apretaba los puños, en su mirada esquiva.
Había construido su vida sobre omisiones y mentiras, y ahora el suelo bajo sus pies se desmoronaba. «¿Qué quieres?», preguntó finalmente. «¿Por qué sacar esto ahora?». «Yo no lo saqué», dije. «Lo hiciste tú cuando decidiste que no valía la pena incluirme en acción de gracias». Eso lo alcanzó. El reconocimiento cruzó su rostro. Entendió que no se trataba solo de Shannon, ni de su mentira. Se trataba de respeto. De cómo tratas a las personas que has decidido que no importan. Se fueron poco después. Sin resolución, sin disculpas. Solo la ira contenida de Logan y la confusión dolida de Aaron. Me quedé de pie junto a la ventana, mirando cómo subían al coche. Logan gesticulaba, agresivo. Aaron permanecía inmóvil, mirando al frente. El coche se alejó, desapareciendo en el tráfico de la noche de diciembre. Tomé el teléfono y busqué el número de Shannon. Mi pulgar flotó sobre el botón de llamada. Aún no le había contado. No le había dicho que su hijo era mi yerno. Que tenía una nuera a la que jamás había conocido. Que Logan había construido una vida entera fingiendo que ella no existía. Ella merecía saberlo. Pero decirlo la destrozaría otra vez. Dejé el teléfono sobre la mesa. Mañana, me dije. Se lo diré mañana. 3 días después, comenzó a nevar sobre Nashville. La primera del invierno, ligera y tímida, derritiéndose al tocar el pavimento. Me quedé junto a la ventana, en la oscuridad de la tarde, el teléfono en la mano, finalmente listo para hacer la llamada que había estado evitando. Shannon contestó al segundo timbrazo. «Lemule, justo estaba pensando en ti. ¿Cómo fue tu vuelo de regreso?» «Sin incidentes», respondí, cerrando los ojos y repasando mentalmente las palabras. No había una forma suave de hacerlo. «Shannon, hay algo que necesito decirte sobre Logan». La alegría en su voz se apagó. «¿Has sabido de él?» «En cierto modo», dije, sentándome a la mesa de la cocina, escogiendo cada palabra con precisión. «Logan está casado con mi hija, Aaron». El silencio fue tan largo que tuve que mirar el teléfono para comprobar que la llamada seguía conectada. «¿Tu hija?», repitió Shannon finalmente, con una voz hueca, lejana. «Así que tengo una nuera desde hace 8 años», dijo Shannon con voz apenas audible. Se casaron en 2016. Hubo otro silencio, más denso. ¿Y él nunca me lo mencionó? ¿Nunca dijo que se casaba? Le dijo a todos que habías muerto en un accidente de coche hace 20 años, expliqué con suavidad. Aaron creyó que se casaba con un hombre sin padres vivos. El sonido que hizo no fue un sollozo ni un jadeo, sino algo intermedio, una exhalación rota que me atravesó el pecho y me hizo desear haber encontrado una forma menos cruel de decirlo. «No solo me evitó», susurró. «No solo me borró, me mató. Me mató en su historia. Lo siento, Shannon. Ojalá lo hubiera sabido antes de publicar esa foto. No te disculpes». Su voz, aunque quebrada, encontró un tono firme, un núcleo de acero bajo la herida. «Necesitaba saberlo. Aunque duela. Especialmente si duele. Durante diciembre, hablamos con frecuencia. No todos los días, pero sí varias veces por semana. No eran llamadas románticas, nada parecido. Éramos 2 personas traicionadas por alguien a quien amaban, encontrando consuelo inesperado en las heridas compartidas. Shannon solía llamar por las noches, desahogando su rabia y su tristeza mientras yo escuchaba. Me contaba recuerdos de la infancia de Logan, el divorcio, los esfuerzos fallidos por entender cómo su hijo se había convertido en alguien capaz de borrarla por completo. Yo compartía mis propias experiencias, el desprecio en mi propia casa, las renovaciones lujosas pagadas con mi dinero, la crueldad casual de ser excluido de Acción de Gracias. Comparábamos notas como 2 detectives revisando el mismo caso sin resolver, buscando patrones, intentando entender cómo habíamos terminado siendo invisibles para las personas que habíamos criado. «Era un niño tan dulce», dijo una noche. Antes del divorcio, antes de que todo se derrumbara. Me traía dibujos de la escuela, me guardaba la última galleta.
¿En qué momento desapareció ese niño? Tal vez todavía esté ahí, le respondí, enterrado bajo capas de resentimiento y mentiras. O tal vez eso sea solo lo que quiero creer. Cuando llegó enero, frío y despiadado, Shannon mencionó que quería cerrar el ciclo, no reconciliarse. Ya había renunciado a esa esperanza. Pero necesitaba confrontación, reconocimiento. La oportunidad de mirarlo a los ojos y preguntarle por qué. Ven a Nashville en febrero, le propuse. Enfréntalo. Consigue tus respuestas. No sé si podré, respondió. ¿Y si se niega a verme? Entonces se negará, le dije. Pero al menos sabrás que lo intentaste. Que no te rendiste. Prometió pensarlo. Mientras tanto, yo también llevaba semanas dándole vueltas a mi propia situación. La casa, el fideicomiso, 5 años enviando $2.800 cada mes mientras Logan y Aaron los gastaban en renovaciones, muebles y cenas caras. Necesitaba entender mi posición legal antes de actuar. A mediados de enero programé una consulta con Ethan Mason, un abogado inmobiliario cuyo contacto había conservado por años. Su oficina estaba en el piso 14 de un edificio del centro. Madera pulida, sillones de cuero, eficiencia profesional sin calidez innecesaria. Mason era una década más joven que yo, con mechones plateados entre su cabello oscuro y unas gafas que se ajustaba constantemente. Le expliqué la situación con detalle, mostré los documentos que había llevado, la escritura aún a mi nombre, el acuerdo del fideicomiso, 5 años de extractos bancarios mostrando las transferencias mensuales. Revisó todo con método, tomando notas en un bloc amarillo. Cuando levantó la vista, su expresión era neutra, pero su veredicto fue claro. La propiedad es legalmente suya, señor Boyd. El fideicomiso es revocable a su discreción. ¿Y si quisiera terminarlo? Es su derecho. Solo necesita notificarlo por escrito, pero tiene toda la autoridad para hacerlo. Calculó algunas cifras sobre el papel. En 5 años ha aportado unos $168.000 para mantener una propiedad en la que no vive. Es una generosidad considerable. No es generosidad, lo corregí. Es estupidez. Yo lo llamé generosidad, ellos lo llamaron obligación. Mason se quitó las gafas y me miró directamente. ¿Qué le gustaría hacer al respecto? No respondí enseguida. La pregunta quedó suspendida entre nosotros, pesada, cargada de implicaciones. ¿Qué quería realmente? ¿Justicia? ¿Venganza? ¿O simplemente dejar de ser usado? Necesito tiempo para pensarlo, dije por fin. Tómese el tiempo que necesite, respondió, pero entienda que su posición es sólida. Legalmente, tiene una ventaja considerable. Salí de su oficina hacia el aire helado de enero, con las manos hundidas en los bolsillos del abrigo. El centro de Nashville seguía su ritmo indiferente. Coches, peatones, el zumbido constante de una ciudad que no se detiene por los problemas de nadie. Las cifras daban vueltas en mi cabeza. $168.000, 5 años, una casa en la que no vivía, financiando una vida de la que no formaba parte. Esa noche me senté en la mesa de la cocina con la tarjeta de Mason y un bloc amarillo. Empecé a hacer listas, a trazar diagramas, a conectar puntos. 3 columnas. Lo que sé. Lo que puedo hacer. Lo que ellos no saben. Bajo lo que sé, escribí, Logan mintió sobre Shannon. La casa sigue a mi nombre. El fideicomiso es revocable. Han gastado $168.000 de mi dinero. Bajo lo que puedo hacer, cancelar el fideicomiso. Vender la propiedad. Llevar a Shannon a Nashville. Y bajo lo que ellos no saben, todo. Golpeé el bolígrafo contra el papel, pensando en los escenarios, calculando las consecuencias. Luego tomé el teléfono y le envié un mensaje a Shannon, reserva tu vuelo para febrero. Es hora. Después escribí otro mensaje para Mason, organicemos otra reunión. Ya tomé algunas decisiones. Dejé el teléfono sobre la mesa y miré a mi alrededor. Las paredes beige, los muebles de alquiler, aquel espacio al que me había retirado cuando mi familia se adueñó de mi casa.
No por mucho tiempo. Las piezas estaban en movimiento. Solo necesitaba decidir cuáles sacrificar, cuáles proteger, y quién quedaría en pie cuando el tablero finalmente se despejara. El vuelo de Shannon llegó en una tarde gris de febrero, de esas en que el cielo de Nashville parece aplastarte con su peso plomizo. Esperé en la zona de equipaje, observando a los pasajeros desfilar con sus maletas rodantes y rostros cansados. Cuando Shannon apareció, se veía más pequeña de lo que recordaba, encogida por los nervios, el vuelo o el peso de lo que estábamos a punto de hacer. El trayecto desde el aeropuerto hasta su hotel fue silencioso. Miraba por la ventana las calles desconocidas, los edificios extraños, la ciudad donde su hijo había construido toda una vida sin ella. Yo conocía bien esas calles. Sabía dónde trabajaba Logan, dónde hacía sus compras, dónde comía. Sobre todo, dónde comía. Gracias por esto, dijo Shannon mientras aparcábamos frente al Marriott del centro. Por traerme. Por no dejar que me acobardara. Eres más valiente de lo que crees, le respondí. Instálate tranquila. Te paso a buscar a las 6 para cenar. Había elegido el Riverside Grill con cuidado. Elegante, pero sin pretensiones. Siempre lleno los viernes por la noche. Logan y Aaron iban allí todos los viernes. Su cita semanal, algo que Aaron me había mencionado meses atrás, antes de que todo se viniera abajo. Había pasado por allí el viernes anterior para confirmar. Estaban en su mesa habitual junto a la ventana, Logan gesticulando con entusiasmo mientras hablaba. Cuando recogí a Shannon, estaba nerviosa, hablaba rápido sobre su habitación, la vista, lo diferente que era Nashville de San Diego. La dejé hablar, llenando el silencio. Nos sentamos en una mesa con vista clara hacia la entrada. El camarero trajo los menús. Shannon lo abrió, lo cerró y lo volvió a abrir sin leer una sola línea. «Es un sitio bonito», dijo al fin. «¿Vienes seguido?» «Primera vez». Miré el reloj. 7:05. Suelen llegar a las 7. Ella exhaló despacio, mirando hacia la puerta. No sé si voy a poder comer. Siento como si tuviera piedras en el estómago, dijo Shannon, intentando respirar con calma. Inténtalo de todos modos, le respondí. Puede que estemos aquí un buen rato. A las 7:15, la puerta del restaurante se abrió y Logan entró con Aaron a su lado. Él hablaba animadamente, moviendo las manos, probablemente contando una venta reciente. Sus gestos dibujaban cifras, metros cuadrados. Aaron, en cambio, parecía agotada, con los ojos hinchados, como si hubiera llorado recientemente. El camarero los condujo a su mesa habitual, al otro lado del salón. Pidieron bebidas y se acomodaron. Esperé hasta que el camarero se alejó. Entonces me incliné hacia Shannon y bajé la voz. No mires ahora, pero tu hijo acaba de entrar. El tenedor le cayó del plato con un leve golpe. ¿Dónde? ¿Cuál es? Cabello oscuro, camisa azul. La mujer con él es Aaron. Giró la cabeza demasiado rápido, los ojos buscando entre las mesas. Sus dedos se aferraron al borde de la mesa con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Es él», susurró. «Se ve tan distinto». «Mayor». 15 años hacen eso, le dije con suavidad. «No puedo hacerlo». Pensé que sí, pero no puedo. Le puse una mano sobre el hombro. «Puedes hacerlo. Y no estás sola». Nos levantamos juntos y cruzamos el restaurante entre las mesas. Algunos comensales levantaron la vista, curiosos, y luego regresaron a sus platos. Logan estaba hablando cuando nos vio acercarnos. Su rostro pasó por una secuencia rápida, confusión, reconocimiento y finalmente horror. El color se le esfumó de la cara, como si le hubieran drenado la sangre. Aaron notó su reacción y se giró para ver que lo había dejado tan mudo. «Hola, Logan», dijo Shannon, con la voz temblorosa pero firme. «Ha pasado mucho tiempo». Logan intentó hablar, pero de su boca no salió ningún sonido. Shannon se volvió hacia Aaron y esbozó una sonrisa cortés. «Tú debes ser Aaron». «Soy Shannon».
Shannon Morales. La madre de Logan. El énfasis en madre cayó sobre la mesa como un golpe físico. Los ojos de Aaron se abrieron de par en par, alternando entre Shannon y Logan, que aún no lograba articular palabra. ¿Su madre?, susurró Aaron. Pero Logan dijo que habías muerto. Dijo que fue en un accidente de coche. Logan finalmente reaccionó, poniéndose de pie tan bruscamente que la silla chirrió contra el suelo. Algunos clientes empezaron a observar con disimulo. Sabía que no podía montar una escena allí. Demasiados testigos, demasiada exposición. Este no es el momento ni el lugar, dijo entre dientes. La sonrisa de Shannon se volvió fría. ¿Y cuándo sería un buen momento? No has devuelto mis llamadas en 15 años. Le dijiste a todos que estaba muerta. No necesitamos hacer esto aquí, dijo Logan, su voz baja, tensa, sostenida solo por el autocontrol. En realidad, intervine, podemos hablar después si lo prefieres. Shannon se hospeda en el Marriott del centro, habitación 412, por si quieres conversar como un adulto. Los ojos de Logan se clavaron en mí, furiosos. ¿Planeaste esto? ¿Lo orquestaste todo? Solo traje a una vieja amiga a cenar, respondí con calma. No es mi culpa que eligieras el mismo restaurante. Sabía que no me creía. Sabía que había calculado cada detalle, pero no podía probarlo. Y sobre todo, no podía hacer nada sin provocar el escándalo que tanto temía. Disfruta la cena, dijo Shannon con serenidad, tocando brevemente el hombro de Aaron. Espero que podamos hablar pronto. De verdad hablar. Regresamos a nuestra mesa. Sentía la mirada de Logan ardiendo en mi espalda. Shannon se dejó caer en la silla, las piernas temblorosas. Sus manos sacudían mientras alcanzaba su vaso de agua. No puedo creer que acabo de hacer eso, murmuró. Lo hiciste bien, le aseguré. Al otro lado del restaurante, Logan y Aaron permanecían inmóviles. El camarero se acercó, pero al ver sus rostros, se dio media vuelta. Aaron hablaba ahora, inclinada hacia él, gesticulando. Logan tenía la cabeza entre las manos. Los demás clientes habían dejado de fingir que no miraban. Terminamos de comer despacio. Shannon apenas tocó su plato. Yo observaba a la distancia la mesa de ellos. La tensión era visible incluso desde allí. En un momento, la voz de Aaron se alzó lo suficiente para que se oyera. ¿Cómo pudiste mentir sobre algo así? Antes de bajar el tono otra vez, avergonzada por las miradas. Cuando por fin salimos, Shannon temblaba. La adrenalina se estaba disipando, dejando solo el impacto. Caminamos en silencio hasta el coche. Le abrí la puerta, pero antes de subir miró hacia atrás, al restaurante. A través del ventanal, aún se veía a Logan y Aaron sentados allí. Aaron hablaba, moviendo las manos. Logan no se había movido. La cabeza seguía hundida entre sus manos. Me miró como si fuera una desconocida, susurró Shannon. No respondí. Solo arranqué el coche. Mientras nos alejábamos, miré por el retrovisor. Logan había levantado la cabeza y nos seguía con la mirada. Incluso desde esa distancia podía ver la rabia en su postura. Las grietas comenzaban a abrirse. Solo necesitaba aplicar un poco más de presión. La oficina de Ethan Mason parecía más pequeña a inicios de marzo. O quizá era el peso del papeleo que cubría su escritorio. Documentos de terminación del fideicomiso, registros de propiedad, cartas de notificación redactadas con lenguaje legal preciso, sin margen para malentendidos. Una vez que firme aquí, dijo Mason, deslizando el primer documento hacia mí, la notificación se enviará después del 1 de mayo. Ya no tendrá obligación de mantener ese fideicomiso. ¿Con cuánta antelación serán notificados? 60 días. Más de lo que exige la ley, en realidad. Señaló una cláusula en la carta de terminación. La legislación de Tennessee solo requiere 30 días para modificaciones de fideicomisos, pero recomiendo el plazo adicional. Demuestra buena fe si llegara a surgir una disputa. Firmé donde indicó.
Mi mano estaba firme, decidida. Llevaba pensando en esto desde enero, sopesando opciones y consecuencias. Pero el encuentro en el restaurante 3 semanas atrás lo había dejado todo claro. Logan no merecía más mi dinero, ni mi generosidad, ni mi silencio. La carta saldrá hoy por correo certificado, añadió Mason, reuniendo los documentos firmados. Tendrán que firmar el acuse de recibo. Prueba de entrega. Perfecto. 2 días después, imaginé la escena que no podía presenciar. El cartero llegando a la puerta, Logan o Aaron firmando la hoja verde del correo certificado, el sobre rasgándose, la confusión transformándose en comprensión al leer. Estimado señorita Boyd y señor Morales, por la presente se les notifica formalmente que el fideicomiso establecido por Lemuel James Boyd para el mantenimiento de la propiedad en la dirección indicada se dará por terminado con efecto a partir del 1 de mayo de 2025. No se realizarán más pagos después de esta fecha. Podrán seguir residiendo en la propiedad, pero todos los gastos de mantenimiento, impuestos, seguros y servicios serán de su entera responsabilidad. Atentamente, Ethan Mason, abogado. No lo firmé yo. Esto ya no era un asunto familiar. Era un asunto de negocios. Esa noche, el teléfono sonó. El nombre de Aaron apareció en la pantalla. Dejé que timbrara 2 veces antes de contestar. Papá, su voz estaba ronca, hinchada por el llanto. Por favor. Acabamos de recibir una carta de un abogado sobre el fideicomiso. Dime que es un error. No es un error, respondí con calma. No podemos costearlo. Los gastos de la casa, solo los impuestos son más de 4.000 al año. El seguro, los servicios, contábamos con ese dinero. Son adultos con ingresos, la interrumpí. Es hora de que asuman la responsabilidad de sus propias vidas. Pero hemos invertido tanto en la casa, las renovaciones, las mejoras. Renovaciones que hicieron con mi dinero, en mi casa. Silencio. Entonces, dijo al fin. Esto sigue siendo por lo del restaurante, ¿verdad? Por Shannon. Logan está pasando por mucho ahora, papá. No necesita este estrés adicional. Yo tampoco lo necesitaba, contesté, cuando me excluyó de Acción de Gracias. Tampoco Shannon lo necesitó cuando le dijo a todos que estaba muerta, respondí con voz plana, sin emoción alguna. Pueden mudarse a algo más pequeño si lo necesitan. Hay muchos apartamentos más asequibles en Nashville. Esta es nuestra casa. Es mi casa. Siempre lo ha sido. Colgó sin decir una palabra más. A finales de marzo, Logan intentó resolver el problema por su cuenta. Me enteré más tarde, gracias a Mason, que tenía contactos en casi todos los bancos de Nashville. Logan había entrado al First Tennessee Bank, con su típica confianza arrogante, pidiendo una línea de crédito sobre el valor de la vivienda. La casa valía casi $500,000, más que suficiente para obtener una buena suma. Probablemente llevaba su discurso preparado, los documentos ordenados, la sonrisa lista para impresionar. El agente del banco inició la búsqueda del título de propiedad, un procedimiento rutinario. Y ahí fue cuando todo su plan se derrumbó. Señor Morales, le dijo el empleado, lo lamento, pero no podemos aprobar un préstamo garantizado por una propiedad que no le pertenece. Vivo ahí. Es de la familia de mi esposa. Llevamos 5 años en esa casa. Eso no cambia el título. El propietario registrado es Lemuel James Boyd. Logan salió del banco furioso y humillado. Podía imaginarlo. Su paso agresivo por el estacionamiento, los puños apretados, su arrogancia resquebrajándose al fin bajo el peso de la realidad. Abril trajo las consecuencias financieras a plena vista. Los impuestos de la propiedad, las primas del seguro, las facturas de servicios y los costos de mantenimiento que siempre había cubierto el fideicomiso. Cuando todo se sumaba, la carga mensual rondaba los $3.200. Las comisiones de Logan en bienes raíces habían caído desde febrero. Estaba distraído, desenfocado, arrastrando sus dramas personales a las reuniones con clientes. Aaron había tomado turnos extra en la boutique de lujo donde trabajaba a tiempo parcial,
pero su salario apenas hacía una diferencia. Comenzaron las discusiones, sobre el dinero, sobre Shannon, sobre las mentiras de Logan y sobre las que probablemente aún seguía contando. Cada pelea erosionaba un poco más la base de su matrimonio. A finales de abril apenas se hablaban con cortesía. Aaron se había reunido 2 veces con Shannon para tomar café, desobedeciendo las órdenes explícitas de Logan. Shannon fue cuidadosa en esos encuentros. Nunca habló mal de su hijo, solo respondió con honestidad a las preguntas sobre el pasado, el divorcio y el niño dulce que Logan había sido antes de que todo se torciera. Aaron empezaba a ver el patrón, la necesidad de control de Logan, su facilidad para mentir cuando le convenía, su habilidad para reescribir la historia según el relato que necesitara. Una noche me llamó. Su voz sonaba cansada, pero más clara de lo que había estado en meses. Ya no sé si puedo confiar en él. Eso tendrás que resolverlo tú misma, le dije. Shannon me mostró fotos. Logan de niño. Lo amaba, papá. No fue que ella lo abandonara. Él eligió esto. Lo que la gente se cuenta a sí misma y lo que es verdad suelen ser cosas muy distintas. No sé en qué más me ha mentido. Cada vez que creo haber llegado al fondo, descubro más. No ofrecí consuelo ni consejos. Solo la escuché. La dejé enfrentarse sola a la verdad, paso a paso. A finales de abril, recibí un mensaje de texto de Mason. Han dejado de pagar los impuestos de la propiedad. El primer plazo venció el 15 de abril. No se ha recibido ningún pago. Lo leí sentado en mi apartamento, viendo caer la tarde sobre Nashville, las luces encendiéndose una a una sobre el horizonte. Pensé en la casa, mi casa, y en esas 2 personas que habían creído que podían aprovecharse de mí para siempre. El teléfono volvió a vibrar. Un buzón de voz de Aaron. No lo escuché de inmediato. En cambio, abrí mi portátil y comencé a buscar agentes inmobiliarios especializados en ese vecindario. Analicé las ventas comparables de los últimos 6 meses, las condiciones actuales del mercado, las tasas de interés. La casa valía ahora más que cuando me había ido. Probablemente unos $500,000 con todas las mejoras que habían hecho. Tomé mi bloc de notas y escribí. Precio de lista, $485,000. Comisión del agente, 6%, es decir, $20,910. Gastos de cierre, aproximadamente $8,000. Ganancia neta, $447,900. Casi $450,000. Más lo que aún quedaba en mis ahorros después de 5 años financiando su vida. Podría retirarme cómodamente con eso. Mudarse a un lugar cálido. Empezar de nuevo. Pero antes, necesitaba que entendieran exactamente lo que habían perdido. Tomé el teléfono y llamé a Mason. Quiero poner la propiedad en venta, le dije cuando respondió. ¿Qué tan pronto podemos mover esto? Días después, en su oficina, Dylan Reed extendió el análisis comparativo del mercado sobre la mesa de conferencias. Gráficos, fotografías, datos de ventas de los últimos 6 meses. Todo organizado con la precisión de alguien que había hecho esto miles de veces. Casas similares en su vecindario, explicó Reed, señalando las líneas resaltadas, se han vendido entre $475,000 y $510,000. Con las renovaciones recientes, los pisos nuevos, la cocina actualizada, las encimeras de mármol, recomiendo listar en $485,000. Debería moverse rápido en este mercado. Estudié los números. La casa de la que me había marchado hacía 3 años, mejorada con mi dinero, valía ahora casi $500,000. La ironía no se me escapó. ¿Cuánto tiempo hasta el cierre? Normalmente de 60 a 90 días una vez que recibimos una oferta. Las propiedades en esa zona son muy buscadas ahora. Jóvenes profesionales, familias en crecimiento. Esperaría varias visitas en la primera semana. Miré a Mason. Él asintió levemente. Todo era legal, documentado, incuestionable. Me volví hacia Reed. Hagámoslo. Reed sacó el contrato de venta. Firmé donde indicó,
autorizando la transacción que desalojaría a mi propia hija. El bolígrafo se deslizó suave sobre el papel. Sin dudar. Durante mayo, supe cosas a través de Shannon. Se había convertido en mi fuente de información involuntaria. Aaron confiaba en ella, buscando la figura materna que nunca había tenido. El negocio de Logan se hundía. Había perdido una gran oportunidad, una propiedad comercial que llevaba meses persiguiendo. Se presentó a la reunión sin preparación, distraído, revisando el teléfono una y otra vez. El cliente eligió a otro agente. La comisión habría sido de $18,000. Aaron dijo que llegó a casa a las 2 de la tarde, me contó Shannon en una de nuestras llamadas. Se quedó en el garaje más de una hora sin decir una palabra. No quiso hablar del tema. Las grietas se estaban convirtiendo en abismos. A finales de mayo, Shannon volvió a reunirse con Aaron en su cafetería habitual del centro. Habían encontrado una rutina cómoda, 2 veces por semana, charlas casuales. La relación que Aaron debería haber tenido con una suegra toda su vida. Pero aquella tarde, Shannon mencionó algo inocente, o eso creyó. Logan siempre fue terrible con el dinero, comentó. Incluso de adolescente. Su padre y yo discutíamos por eso constantemente. Aaron se quedó inmóvil, la taza de café a medio camino de sus labios. Shannon continuó, sin notar el efecto de sus palabras. Su padre me escribió hace unos años. A veces hablamos sobre Logan, con la esperanza de que cambie. Me dijo que se había metido en problemas con las tarjetas de crédito. ¿Ha mejorado en eso? Esa noche, Shannon me llamó, preocupada. Creo que dije algo que no debía. Aaron se quedó muy callada, inventó una excusa y se fue antes de terminar. Pude imaginar lo que ocurrió después. Aaron llegó a casa, revisó las cuentas conjuntas, no vio nada extraño. Logan era demasiado listo para eso, pero luego miró su tarjeta personal, la que nunca había revisado porque confiaba en él cuando decía no tener deudas. La primera semana de junio, llegó a su puerta una carta certificada. Notificación de intención de venta de la propiedad. Mason la había redactado con sumo cuidado, cada palabra elegida para ofrecer la máxima protección legal. Lemuel James Boyd, como único propietario de la vivienda ubicada en la dirección mencionada, tiene la intención de poner la casa en venta, con un cierre estimado entre 60 y 90 días. Los residentes actuales deberán desocupar la propiedad en un plazo máximo de 60 días tras el cierre de la venta. Eso decía la carta. Shannon me contó que Logan la leyó 3 veces seguidas, y con cada lectura su rostro se volvía más rojo. Llamó de inmediato a un abogado, no a Mason, sino a uno de esos que se anuncian en Internet prometiendo defender tus derechos con agresividad. Pero, tras revisar los documentos, el veredicto del abogado fue exactamente el mismo que el de Mason. Logan no tenía ninguna base legal. Ningún derecho de propiedad, ningún contrato de arrendamiento, ninguna protección como inquilino. El acuerdo verbal y el fideicomiso no le otorgaban derechos. ¿Puedo demandar por daño emocional?, exigió Logan, según me contó más tarde un colega del abogado que se lo mencionó a Mason. O por abuso a personas mayores. El abogado le advirtió que una demanda frívola podría acarrearle sanciones. Logan se marchó sin contratarlo, furioso y derrotado. A mediados de junio, Dylan Reed me llamó. «Estamos listos para publicar el anuncio», dijo. «Los fotógrafos llegarán mañana por la mañana». «¿A qué hora?» «A las 9. Deberían tardar unas 2 horas». No le advertí nada a Aaron. Por la tarde, la casa ya estaba listada en todas las plataformas inmobiliarias importantes. Las fotos profesionales mostraban la vivienda en todo su esplendor, la luz del sol filtrándose por esas ventanas carísimas, la cocina renovada reluciendo, los pisos de madera, que yo nunca llegué a pisar, pulidos hasta brillar. El cartel de «Se vende» se colocó en el jardín a las 4 de la tarde. El rostro sonriente de Dylan Reed y el logo de Premier Nashville Realty debajo. El precio, claramente visible, $485,000. Los vecinos lo notaron en minutos. Puedo imaginar los mensajes,
los murmullos entre cercas, las preguntas que Aarón tendría que responder. Esa noche, según Shannon, tuvieron su peor pelea hasta el momento. Aarón había descubierto $47,000 en deudas de tarjeta de crédito a nombre de Logan. Él había perdido a su cliente más importante. Y ahora, un cartel en su jardín anunciaba su expulsión al vecindario entero. ¿Dónde está el dinero, Logan?, le exigió Aarón. Está controlado. Lo estoy manejando. ¿Cómo manejaste todo lo demás? ¿Las mentiras sobre tu madre? ¿Perder ese contrato? ¿Manejar hasta perder nuestra casa? No es nuestra casa. Nunca lo fue. Tu padre se encargó de eso. Pero, según Shannon, Aarón dijo algo en voz baja que lo dejó sin respuesta. Nos hicimos esto a nosotros mismos. Tratamos a mi padre como si no fuera nadie, y ahora no tenemos nada. Logan no tuvo réplica. A las 2 de la madrugada, impulsado por la rabia y la desesperación, salió al jardín y arrancó el cartel de Se vende. Se quedó ahí de pie, sujetando el poste metálico cubierto de tierra, hasta que comprendió lo inútil de su gesto. Al amanecer lo volvió a clavar en su lugar. Sabía que Reed simplemente pondría otro. A finales de junio llegó la primera visita. Una pareja joven, compradores primerizos, emocionados por todo. Dylan Reed los guió por la casa mientras Logan y Aarón, como exige el protocolo, tuvieron que salir. Esperaron en el coche de Logan, estacionado unas casas más abajo, observando a extraños recorrer las habitaciones que ellos habían creído suyas. Mi teléfono vibró. Saqué el móvil y miré la foto que había tomado esa mañana. Mi nuevo edificio de apartamentos, moderno y limpio, con un balcón visible en el 8º piso. Escribí un mensaje para Aarón. Cierro la compra de el próximo mes. 2 habitaciones, balcón. Por fin vuelvo a tener espacio. Dudé un instante antes de enviarlo. ¿Era crueldad o simplemente honestidad hacia mi hija? Lo envié. A través de contactos en la oficina de bienes raíces, supe después cómo había ido la visita. La joven pareja había quedado encantada con la casa. Ella estaba embarazada de unos 5 meses, según calculó Reed. Se detuvieron en el segundo dormitorio, hablando sobre pintarlo de amarillo para el futuro bebé. Un color neutro, lleno de esperanza y planes. Una nueva vida empezando justo cuando la de ellos se desmoronaba. El círculo cerrándose de maneras que nunca había planeado, pero que no podía lamentar. En julio, el contrato de compra de mi nuevo apartamento descansaba sobre la mesa, esperando mi firma. 8º piso de un edificio moderno en el centro, 2 habitaciones, balcón con vista a la ciudad. El precio, $245,000, menos de la mitad de lo que había obtenido por la venta de la casa. La pareja joven había ofrecido $482,000 y acepté sin dudarlo. Es una buena inversión, me aseguró el abogado, otro distinto esta vez, especializado en compras residenciales. El edificio tiene solo 3 años. Excelente administración. Firmé con mano firme, decidida. El peso que había cargado durante 5 años, el de financiar una vida en la que ya no cabía, se aligeraba con cada trazo de la pluma. A finales de julio, Shannon llamó desde Nashville. Había estado visitando con más frecuencia, quedándose una semana cada vez, ayudando a Aarón a empacar. Logan no quiere que esté aquí, me dijo. Pero Aarón lo pidió, y ya no puede impedirlo. ¿Cómo está ella? Abrumada. Encontraron un departamento en alquiler, 2 habitaciones, unos $850 al mes. Mucho más pequeño que el que dejan. Su voz se suavizó. Están vendiendo muebles para cubrir los gastos de mudanza y el depósito. El camión que alquilaron es la mitad del tamaño que deberían tener. Imaginé a mi hija envolviendo platos, guardando libros, desarmando la vida que creyó permanente. Sentí algo que quizás era compasión, pero más que nada, fue aceptación. Las consecuencias naturales de las decisiones que tomó. ¿Vas a estar ahí el día de la mudanza? Pregunté. Si Aarón quiere, sí, respondió.
Shannon la ayudó a empacar mientras Logan deambulaba por las habitaciones vacías, amargado, culpando a todos menos a sí mismo. A mí, a Shannon, al mundo entero. El camión se fue temprano por la tarde, rumbo a una dirección que nunca conocería. A inicios de agosto, Shannon volvió a llamar. Aaron lo dejó. Se mudó con una amiga del trabajo. Le dijo que necesitaba espacio. ¿Divorcio? Aún no, pero probablemente. Hizo una pausa. Dijo que fue por la deuda. Por descubrir los $47,000, por darse cuenta de que le mintió igual que a mí. Por su actitud ante todo, por culpar siempre a los demás, por nunca asumir nada. ¿Y cómo lo está llevando él? Alterna entre suplicar y amenazar, según me cuenta Aaron. Pero ella terminó. Me dijo que, hablando conmigo, ha aprendido cómo se ve una relación sana. Eso me dolió, saber que mi hijo le había enseñado justo lo contrario. Nos quedamos en silencio un momento. Esa extraña alianza que habíamos construido entre ruinas y dolor compartido. A mediados de agosto, mi teléfono sonó. El nombre de Aaron apareció en la pantalla. Contesté, sin hablar, esperando. Papá, su voz temblaba, cargada de lágrimas. Necesito decirte algo, y quiero que me dejes terminar. Te escucho. Las palabras brotaron como un torrente. Años de darme por sentado, de dejar que Logan me humillara, de no defenderme cuando más lo necesitaba. Los días de Acción de Gracias y las Navidades en que lo eligió a él antes que a mí. La comodidad por encima del respeto. Debí detenerlo, dijo. Aquella vez, en Acción de Gracias, cuando te habló de Atlanta, en todas esas ocasiones en que te hizo sentir que no importabas. Lo siento, papá. Lo siento tanto. La dejé terminar. La escuché llorar al otro lado del teléfono, con ese llanto sincero que no busca compasión, sino redención. Había dolor en su voz, pero también un arrepentimiento real. Cuando guardó silencio, respondí con cuidado. Aprecio que lo digas, Aaron, pero las disculpas son solo palabras. Lo sé, contestó entre sollozos. Lo sé, pero las digo de corazón. Tú y Logan tomaron una decisión, dije con voz firme, sin dureza, pero sin suavizar la verdad. Decidieron que yo no valía su tiempo, ni su respeto, ni su consideración en las fiestas. Me hicieron sentir invisible dentro de mi propia familia. Invisible en mi propia casa. Lo sé, susurró. Las acciones tienen consecuencias. Cada decisión cuesta algo. Ahora entiendes eso. Hubo una pausa larga. Luego, apenas un murmullo. Tienes razón. Lo sé. No nos reconciliamos del todo. El daño era demasiado profundo para repararse en una sola conversación. Pero algo cambió esa noche. Se abrió una pequeña posibilidad. No perdón, todavía no, pero sí comprensión. Una base, frágil pero real, sobre la que algún día podría construirse algo parecido a una relación. Estoy orgulloso de que lo hayas dejado, dije al fin. Eso requirió fuerza. La aprendí de ti, respondió en voz baja. Viéndote este año, la forma en que te defendiste, nunca te había visto hacerlo antes. Cuando colgamos, salí al balcón de mi nuevo apartamento. Me apoyé en la barandilla y miré las luces de Nashville extenderse ante mí. El calor de agosto hacía vibrar el aire, pero desde el 8º piso la vista abarcaba toda la ciudad. Mi ciudad. El lugar donde había vivido durante 40 años, donde crié a mi hija, construí un negocio, me perdí y me encontré de nuevo. A finales de agosto, Shannon volvió a visitarme. Trajo vino. Yo había preparado la cena. Pasta, simple pero buena. Cenamos en el balcón mientras caía la noche, cómodos en ese silencio que ambos nos habíamos ganado. ¿Crees que lo superarán?, preguntó al cabo de un rato. Aaron y Logan. Aaron, tal vez, respondí, tomando un sorbo de vino. Está empezando a ver con claridad, a hacer las preguntas correctas. ¿Y Logan? Algunas personas nunca aprenden.
Pasan de una situación a otra, siempre como víctimas, sin entender jamás su propio papel en lo que les ocurre. Shannon sonrió con tristeza. Es extraño. Tengo una mejor relación con su exesposa de la que tuve con él en toda su vida adulta. Aún no es su exesposa, dije. Dale tiempo. Ella soltó una risa suave. Pero tienes razón. Es extraño. Tengo una nuera que realmente quiere conocerme, y un hijo que desearía que estuviera muerta. Tienes más que eso ahora, le respondí, señalando el espacio entre nosotros, las copas de vino, la brisa cálida, la serenidad compartida. Tienes una amiga que entiende lo que cuesta sentir que importas. Shannon me tocó el brazo, un gesto de reconocimiento sin palabras. El sol terminó de ponerse y las luces de Nashville crearon ante nosotros un lienzo dorado y blanco. Miles de vidas latiendo en los edificios que podía ver desde allí. En algún lugar, Logan estaba solo en su pequeño apartamento alquilado, todavía culpando a todos menos a sí mismo. En otro punto de la ciudad, Aaron intentaba reconstruirse, aprendiendo las lecciones duras de la elección y la consecuencia. Y yo, estaba aquí, en mi espacio. Con muebles que yo había elegido, paredes que yo había pintado, una vida completamente mía. Shannon volvió a llenar las copas. El aire de la noche se enfrió un poco, trayendo alivio tras el calor del día. Miré a mi alrededor, mi balcón, más pequeño que la terraza de la antigua casa, pero mío. Cada planta que había escogido, cada silla que había colocado, cada vista ganada a base de paciencia, planificación y de negarme a seguir siendo invisible. Por primera vez en 5 años, no vivía bajo la sombra de lo que había perdido. Había construido algo nuevo, algo mejor, algo que nadie podía quitarme porque lo había reclamado para mí mismo. Shannon no dijo nada más. Solo se quedó sentada a mi lado, comprendiendo sin necesidad de palabras. Ambos sabíamos lo que había costado llegar hasta ahí. El dolor, las confrontaciones, las relaciones rotas o dañadas. Ambos habíamos perdido hijos, cada uno a su manera. Pero habíamos ganado algo más valioso. La prueba de que importábamos. De que nuestras vidas valían la pena. De que las consecuencias alcanzan a todos, sin excepción. La historia no terminó con un triunfo, sino con una calma profunda. Una satisfacción silenciosa. Justicia servida. Lecciones aprendidas. Vida recuperada. Si te gustó esta historia, dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué sentiste al escucharla. Y si quieres oír la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por vernos.